Saludamos a Violeta Gil y Marcelo Ramal, dirigentes de Política Obrera. ¿Cómo les va a ambos? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Dani, buen Pero día. muy bien, todo en orden. Bueno, arrancamos por la dama, si le parece, Ramal, más allá Por de que usted supuesto. sea el invitado. Contame, Viole, qué actividades van a estar llevando adelante en la jornada de hoy. Dani, aprovechamos la visita de Marcelo. En este caso, vamos a hoy particularmente dedicarnos a hacer una recorrida por medios. Vamos a hacer una conferencia de prensa ahora en un ratito. Y esta noche, 20-30 horas, acá en nuestro local, en calle Santiago del Estero 971, vamos a realizar una charla pública, va a estar a cargo de Marcelo, justamente para tratar de desarrollar más en profundidad cuál es el cuadro, la situación política, los problemas que tenemos planteados los trabajadores en la Argentina en un contexto internacional que está estrictamente vinculado a una, te lo voy a decir así, una declaración de guerra contra la clase obrera, contra los trabajadores, con agravios que nos están colocando a los trabajadores ante la situación inminente de tener que desenvolver una rebelión, indudablemente porque, bueno, la situación es absolutamente acuciante y, bueno, ustedes mismos lo señalan en el caso de Salta, que está absolutamente vinculado al problema nacional y al problema internacional, nada más y nada menos estamos hablando de la frontera. Entre otras cosas, ustedes recién mostraban el cuadro de vinculación que tiene el narcotráfico en el aparato del Estado, en un Estado que el día lunes, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acaba de inaugurar un sistema de monitoreo y de control en la frontera en donde va a intervenir directamente la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos. Es decir, que el gobierno de Sáenz, junto con Milei, le entregan al imperialismo yanqui, nada más y nada menos, que la soberanía de la frontera en Salta, en el norte de la Argentina. Bueno, esto también queremos discutir en la charla de la noche de hoy con Marcelo, y el próximo sábado, Marcelo se queda varios días porque el sábado vamos a hacer una conferencia electoral provincial, justamente para discutir cómo nosotros encaramos una batalla en las próximas elecciones, que son en mayo, muy adelantadas. ¿Y cómo se lleva adelante esa batalla, Marcelo? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo pensás esa batalla en el campo electoral, cómo está dado hoy el mapa en el país? Bueno, indudablemente que pronunciándonos y colocando sobre la mesa los problemas que hoy sacuden, ¿no es cierto?, a la población. No le quiero esquivar el bulto al todo el tema que ustedes venían discutiendo y que finalmente Violeta lo ha colocado acá. En Salta se ha instalado una disputa por el control del negocio de la droga, por el control de los lucros del narcotráfico. Esa disputa está colocada en el corazón del Estado. Divide a jueces, funcionarios, ministros, porque no existe un negocio de esta magnitud, ni en la Argentina o Salta, ni en el mundo, sin la intervención directa del aparato del Estado y del poder político. Y el interés del poder político en entrelazarse con la droga tiene que ver con otra cuestión. Miren, el sistema financiero internacional, desde hace ya bastante tiempo, depende cada vez más de los fondos ilegales, de los fondos del narco. Los grandes fondos de inversión internacionales, todo lo que se llama la banca en las sombras, ¿no es cierto?, que se mueve en el borde de las regulaciones, ha sido a veces rescatada por el Estado con fondos muy importantes y a veces rescatada por los fondos de la droga. El narco mexicano salvó a varios bancos de Estados Unidos en las grandes crisis de los 90 primero y del 2007-2008 Sí, bueno, después. en Medellín vos hablás con gente vieja y te cuenta que a la ciudad tan bella como está hoy, incluso el metro lo pagó el narcotráfico. O sea, Claro, además, pero directamente Pablo Emilio Escobar en persona, Pero digamos, yo te iba y hablo, imponía, sí, ¿no? pero yo te hablo de algo más elevado, que es grandes bancos de Estados Unidos. Entonces, el interés por servirse de los recursos de la droga está colocado en el corazón del poder político. A ver, ¿no se sancionó el blanqueo de capitales más generoso de la historia argentina el año pasado?
Entonces, un gobierno, ahora ya me refiero al gobierno de Milei, Ujú. que tiene vínculos y que ha favorecido en forma tan clara a los especuladores financieros, a los fondos de inversión que han hecho la famosa bicicleta en este tiempo, indudablemente que está interviniendo para poder tener en sus riendas no la lucha contra la droga, sino el negocio de la droga. Tener bien manejado, controlado y canalizado ese negocio. Canalizado y pudiendo servirse por sus fondos. Entonces, esta lucha que tenemos en Salta, fiscales, jueces, abogados, grabaciones y todo lo demás, no es una lucha contra la droga, sino que es una lucha para ver qué camarilla del Estado dispone del control y de los recursos de la droga, que por otra parte tiene la contracara, también funcional al sistema económico, que es la de intoxicar, envenenar a una masa gigantesca de jóvenes que viven precarizados, tercerizados, con salarios que no alcanzan y buscan una salida provisoria para vidas sin futuro. Claro, no, bueno, Esto es lo que tenemos por delante. Acá Por el eso tema es que el Estado... No quería, naturalmente, ustedes nombran personas que vos no las conocés. que yo, digamos, inclusive en algunos casos ni conozco, pero no quiero dejar de darle, en todo caso, o contribuir a las denuncias que ustedes están haciendo, contribuir con un marco político más amplio para poder entender todo esto. Entonces luego, cuando viene Patricia Bullrich, colocan un alambrado, una gigantesca parodia para encubrir esta lucha por el negocio de la droga, en la cual ya se ha metido el propio gobierno de los Estados Unidos, con la denuncia tan importante que hicieron acá mis compañeros, Violeta Gil, Gabriela Jorge, en el sentido de que hay oficinas de seguridad de Estados Unidos que ya están manejando la información que se mueve en la frontera entre Bolivia y Argentina. La otra cara de esta realidad, es decir, una sociedad que intoxica a los jóvenes, entrelaza sus finanzas con la finanza del narcotráfico, es la que conocemos en Salta y en todo el país. Salarios caídos, jubilaciones derrumbadas, un sistema de salud que hace agua, ¿no es cierto?, por todos lados. Y hablando de agua, una ciudad sin agua, ¿no es cierto?, porque los fondos de la droga, las cuentas, los dólares que van y vienen, pero la ciudad de Salta no tiene agua, o tiene problemas inmensos. Entonces nosotros vamos a ir a una campaña electoral para mostrar el alcance de toda esta podredumbre, de toda esta descomposición, y brindarle la posibilidad de invitar a la población de Salta, a sus jóvenes, a sus trabajadores, a llevar a la legislatura de Salta una voz trabajadora, una voz socialista, que coloque todo esto que estamos diciendo acá en la consideración popular. Pasa que hoy todo eso que vos describís, digamos, se ha tornado una suerte de manejo de información común al día de hoy, ¿no? Acá vos no llama la atención que un juez federal que es tratado por un fiscal federal como parte del narcotráfico es el juez narco, así lo nombra el fiscal Carlos Amad, y sin embargo este tipo hoy anda jugando al fútbol en un club de élite que hay acá que se llama Los Profesionales, mezclado con toda la crème de la crème, va a la misa, va a votar, camina solo por la calle. O sea, acá tenemos un juez que lo jubilaron después que dejó escapar al asesino de Liliana Ledesma. O sea, claro. Marcelo, para que te dé una idea, a este tipo vino el juez y le dijo, no, bueno, vaya con su tío, él lo va a cuidar, vuelva a las 8, ¿no? Y cuando uno le preguntaba al ministro de Seguridad de ese momento qué pasó, decía, no, bueno, es que la verdad es que Lino Moreno no quiso volver. Él no volvió, él se comprometió a volver era un asesino a disposición del cartel de los narcotraficantes más pesados que hay en Salta, que son los Castedo.
Digamos, o sea, detenido en Orán, digamos, en la frontera. Y este tipo tenían, o sea, estamos hablando de un lugar donde había libertades entiendo, domiciliarias rentadas, o sea, ya tarifadas, tenía un tarifario directamente de cuánto tenías que poner para salir. Hoy hay un diputado nacional que está más sucio que una papa con esa historia, que es representante nuestro, se llama Pablo Outes, y este tipo tiene, por ejemplo, relaciones y vínculos con todo lo que ocurrió en esa época en la que terminan matando a la pequeña productora Liliana Ledesma, aparecen fotos comprometidas por todos lados, es nombrado dentro de los videos esto de lo que se habla, y hoy, por ejemplo, estamos esperando que la Justicia Federal nos cuente cuándo va a investigar a este tal Benjamín Cruz, que tal vez no conozcas, que era el secretario de Seguridad del gobierno de Salta y demás, porque él lo dijo claramente, dijo, bueno, a Benjamín Cruz hay que empezar a investigarlo por narcotráfico, y yo hasta el día de hoy no tuve ninguna novedad, de hecho anda por la calle, el otro día me empezó a seguir en Instagram, así que muy nervioso, no creo que esté. Pero ese es el panorama, digo, respecto al tema narco. Claro, después te vienen a vender la maravilla de que nos hubiéramos enterado hace 50 años, no se moría tanta gente, ¿no? Que con 200 metros de alambre resolvemos el quilombo. Y de paso habría que alambrar a algunos hijos de puta para que no puedan meter la mano en la lata. Digo, si la respuesta a la honestidad o al buen vivir o a la legalidad implica un alambre, digo, bueno, vamos para ahí, ¿no? Lo que contás es impresionante. Yo simplemente quiero contribuir con la siguiente cuestión. Ese mundo, ese narcoestado, está entrelazado con todo lo que llamamos el sistema económico formal y convencional y con todo el sistema político llamado normal y convencional. Porque el dinero tiene que tener una salida. El dinero que se reúne de la droga, del narco, tiene que ser vehiculizado en algún sentido. Y cuando alcanza la magnitud que alcanza, y que ustedes relatan y testimonian, no puede serlo sin la participación de los fondos internacionales, de la gran banca y de los grandes gobiernos. Claro, recién Alexis hablaba del Conejo Martínez, que el Conejo Martínez era un intendente detenido. Ese tipo, para hacer campaña, andaba repartiendo plata por la calle directamente, o sea, efectivo, ¿entendés? Por supuesto. No un voucher, andaba con los billetes por la calle pagándole a la gente. Y el otro día salió un empresario a reclamarle a un intendente, ¿cuánto era? Otro de frontera. $800.000. $800.000 le dio el tipo para la campaña y dice, yo quiero ver cómo va a ser para explicar lo que me tiene que devolver, dice un tipo que no llega a juntar los $800.000 claro. Ni a lo largo de toda su gestión con el sueldo de morondanga que tienen esos intendentes. Por eso, ¿no? Esas denuncias son muy poderosas, pero tienen que ser llevadas al terreno del tejido social y político en el cual se enmarca. ¿Por qué motivo? Porque de lo contrario corremos el peligro de sumir a la población en una impotencia. ¿En qué sentido? Dice, bueno, son todos narcos, ¿qué podemos hacer frente a todo esto? No, pero los hilos de ese régimen corrupto, narco, se encuentran en el corazón del Estado. El dinero narco hoy va a los bancos. ¿Y qué hacen los bancos? Los bancos financian las guerras. Financia la guerra de Ucrania. Financia la guerra de exterminio contra el pueblo palestino. Hay que ver esa comprensión para que los trabajadores, los jóvenes vean la necesidad de transformar esa organización social. Hoy la charla que vamos a dar justamente tiene un poco como lema, como título. Ultraderecha, fascismo, yo le agregaría narcos, narcoestado, todo eso, o la construcción de una alternativa socialista. Es decir, las condiciones para que finalmente los que viven de su trabajo tomen los resortes de la vida social y la organicen sobre bases completamente diferentes. Ahora, mira, sí, para hacer un aporte en relación a esto, porque en última instancia, ¿cómo se termina o cómo trata el gobierno de imponer una posición tan reaccionaria cuando vos mismo, Dani, exponías los vasos comunicantes, los vínculos del narco con el aparato del Estado, con los aparatos de seguridad del propio Estado y demás? Esto la población lo conoce y lo ves claramente. Ahora, el gobierno también ha montado esta pantomima, señalaba Marcelo, es un verdadero teatro para tratar de imponer
en un relato sobre la población quiénes serían los responsables de la situación de miseria, de empobrecimiento, de destrucción del sistema sanitario, que hoy en día tenemos que sufrir los trabajadores, porque en última instancia, hoy en día, prospera masivamente la red de narcotráfico en el norte particularmente, porque la gente vive en un cuadro de extrema pobreza. El 70% de la población es pobre y el bagalleo se ha impuesto como un mecanismo de subsistencia completamente tercerizado además, porque están los que cargan determinado peso, están los que cargan determinadas condiciones, están los que cargan para enviar al interior del país, están los que cargan solamente para Salta, etcétera. Y cada uno de esos sectores, digamos, tiene un monto. Ahora, eso solamente se puede sostener sobre la base de un relato. Sáenz ha montado un relato de que acá el problema son los bolivianos. Y el principal adversario y el enemigo de los salteños, de los argentinos, el responsable de la pobreza, insisto, de la destrucción del sistema sanitario, son los extranjeros. Por eso el cobro de la salud a los extranjeros, por eso esta pantomima del alambrado, como si fuese un mecanismo de control. Adrián Cigarán acaba de decir hace 2 o 3 días atrás que jamás dijeron que el alambrado iba a contener el ingreso del narcotráfico y mucho menos que iba a ser una limitación para el comercio de frontera, porque eso es lo que le da trabajo a la gente. Eso fue para evitar las piñas que se iban a comer si contaban lo que realmente iban a decir. Quisieron venir a vender una respuesta que por otro lado era burda y estúpida, ¿no? Por eso decía, ahora, a ver, escúchame, amigo, el Gran Burta alambrado entero y veamos lo que pasa. Digo, o sea, si todo lo atamos con alambre, que gobierna Ignacio Copani. Bueno, boludo, anunciaron el alambrado como un mecanismo, y quiero ser firme en esto, es decir, como un relato para tratar de construir la idea de que acá el problema del hundimiento en la miseria, en la pobreza de los salteños, tiene como responsables a los extranjeros, cuando es el gobierno de la provincia el que está llevando adelante medidas económicas que implican una confiscación brutal del salario, una destrucción de los puestos de trabajo, una garantía plena, por ejemplo, del monopolio de las empresas de servicios, electricidad, agua y demás, a empresas que jamás han invertido, y es por eso que tenemos situaciones en donde hay que esperar que llueva para que haya agua, como si estuviésemos hace 200 años atrás. Esta situación de miseria social el gobierno la quiere justificar con una posición reaccionaria. Y por eso Sáenz ha encabezado y encara una campaña electoral con una posición reaccionaria, fascista contra la población. Nos está diciendo que nos tenemos que dividir entre los trabajadores, si sos extranjero, si sos del norte, si sos de la capital, en vez de hacerse cargo de las responsabilidades lógicas de que acá el que gobierna es él y es el responsable de la tragedia que sufrimos los trabajadores. Por el contrario, nuestro esfuerzo en esta campaña también es mostrar que el problema no somos los trabajadores, no somos los extranjeros, no son las mujeres, no son las minorías, no son las disidencias sexuales, sino que es un régimen político, es un gobierno que lo que pretende hacer es dinamitar nuestra capacidad de acción común. Alexis. Aprovechando que ustedes tienen una mirada geopolítica, digamos, no solamente local, sino hay todo un panorama. En Latinoamérica, Gustavo Petro ha planteado un discurso muy duro contra los Estados Unidos y al mismo tiempo contra el narcotráfico y pidió legalizar la cocaína. ¿Eso funcionaría como herramienta? Se lo pregunto a Ramal y a Viole también. Bueno, trajo un tema pesado, que creo que creo que no es facilcito. No me lo imagino, porque ¿qué significaría legalizar algo cuyas implicancias son manifiestamente tóxicas? Habría personas que tendrían recetas para poder ir a un lugar y pedir cocaína. Realmente no me lo imagino. Creo que... No sería aplicable, digamos así. No, yo creo que no tiene cabida. Creo que él está buscando una salida ilusoria, ¿no es cierto?, a una crisis política muy importante que tiene que ver con esto que estamos discutiendo acá. Te repregunto, ¿no es una posición de izquierda entonces? No, yo entiendo que, digamos, si él asumiera una verdadera posición de izquierda, en primer lugar debería dar una lucha política contra la droga. Cuando digo una lucha política, no una lucha punitiva, no lo que vivimos
cuando acá se habla de lucha contra la droga, es saber cuántos chicos podemos meter en cana una noche. Sí, con una ley de menudeo, ¿no es cierto? una Menudeo, todo eso conocemos. No, llevar adelante una conciencia en los jóvenes, en toda la población, ¿no es cierto?, más expuesta al problema de la drogadicción, en el sentido de que las mentes, las conciencias, tienen que estar lo más frescas y lo más despiertas posibles para transformar la sociedad. Para ustedes, como posición política, ¿la droga es un instrumento de dominación? Tiene mucho de eso, tiene mucho de eso, en el sentido, se lo mencionaba antes a ustedes, están las dos caras de la droga, una como extraordinario negocio, como rescate de bancos, es decir, que contribuye, digamos, en ese sentido, y por otro lado, de paralización, adormecimiento, intoxicación, ¿no es cierto?, de los jóvenes. Atomización, además. Atomización, claro, es decir, eso debe ser, ese aspecto del problema, hay una canción, debe ser discutido. Hay una canción de un grupo que se llama Escape, en España, que habla y que relata una suerte de mini genocidio, si se quiere, con la heroína con una generación determinada, claro, que se sentía, bueno, el grupo cuenta y pone en palabras que venían con todo, que venían a comerse el mundo y que de golpe le pusieron ese gancho ahí en el brazo para terminar de destruir directamente una generación y dejarla idiota, ¿no? Bueno, hoy vamos viendo en Estados Unidos lo que está pasando en Filadelfia con calles llenas de zombies. Empezamos a ver lo que nos ocurre acá, tampoco en el Bajo nada más, no hay que irse muy lejos. Pero lamentablemente, yo tengo una mirada sobre el tema acerca del prohibicionismo. En ese sentido creo que nunca se ha conseguido absolutamente nada. Y si bien lo que planteas vos, Marcelo, es raro, es difícil imaginarse a alguien comprándose una bolsa de merca en una farmacia, pero hoy estamos, y esto también me parece un tema importante, frente, a ver, esta merca que tengo acá en las manos, que no le voy a convidar a nadie, yo creo que llega casi al mismo nivel de daño que se causa. La Coca-Cola, o sea, ¿cómo hoy permitimos que nuestros hijos, que pibes de 5, 6, 7 años, se metan veneno en el cuerpo? Y es legal, claro, que se metan todos los snacks que están llenos de petróleo. Lo vendemos adentro de las escuelas, hermano. Entonces, si no tenemos ese mensaje, digamos, base, decir, che, acá en la escuela, amigo, no le podés vender una gaseosa a un chico, porque el pibe entiende que lo que pasa acá adentro está bien. Entonces después te lleva la de 3 litros a la casa, viva la pepa, estamos todo hecho mierda con diabetes, y encima la insulina te la venden los dueños de la coca. Bueno, y así ese círculo, ¿viste? Que me parece que la droga, como el demonio mayor, tapa también un montón de otros demonios pequeños drogas, que nos están llenando de mierda y que también nos opifican, nos paralizan, nos ralentizan y nos someten. Por supuesto, hay muchas drogas y el prohibicionismo no es salida. Lo que hay que tener acá en cuenta es lo siguiente. No creo que vayas a encontrar, no sé si vas a encontrar alguna otra corriente de izquierda, que no sea la nuestra, que no sea política obrera, que te haga este planteo que nosotros hicimos recién sobre el problema de la droga. Porque en la izquierda predomina una visión festiva de este problema. Dejen que los pibes hagan lo que quieran, que cada cual, es decir, una posición de tipo liberal. ¿No es cierto?, sobre este punto. Naturalmente nosotros rechazamos cualquier prohibicionismo, pero si nosotros damos una charla en un local, en un barrio, conversando con pibes, nosotros le decimos esto mismo que estamos diciendo acá. Sí, no se va a fomentar y damos una consumo. Lucha, ¿no es cierto? Y damos una lucha, ¿no es cierto?, contra el consumo, que tiene que ver con una lucha, te lo decía en este sentido, de despertar a una conciencia política superior frente a toda la realidad que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en el plano de un mundo de guerra, de entrelazamiento del narco con la finanza, bueno, de todo esto, ¿no es cierto?, que estamos conversando esto, y bueno, hoy en la charla que vamos a hacer en nuestro local en Santiago del Estero 971, vamos a conversar mucho de todo esto. Bueno, sé que ya en un ratito se tienen que ir por la conferencia, pero te quería aprovechar también para hablar un poco de economía, más allá de estos factores, digamos, extremos.
¿Cómo ves el avance, si es que lo hubiere en el país, o el futuro inmediato con la economía? ¿Qué ejes hay que tener en cuenta? ¿Cómo crees que va Milei en ese sentido? Bueno, es el avance de la calecita que está a punto de chocar. Eso es lo único que tenemos. Milei dilapidó 20.000 millones de dólares de superávit comercial en un año, solo para defender una operación financiera consistente en traer dólares, cambiarlos por pesos, colocarlos en el mercado financiero local y volver a comprar los dólares al mismo precio. En aras de ese operativo financiero, llevó adelante una dilapidación de recursos absolutamente extraordinaria. La deuda argentina aumentó en 80.000 millones de dólares en un año. Fue pasada integralmente al Tesoro, para que la pagamos a costa de impuestazos, por un lado, y de reducción de salarios, jubilaciones, gastos sociales. Esta es la realidad que tenemos. Él ha diseñado la política económica, el presupuesto, en función de los intereses de los acreedores de la deuda pública argentina. Y, como ya ha ocurrido otras veces en la Argentina, es un esquema que puede volar por los aires, incluso por la menor brisa que sople en el sistema financiero internacional, como le pasó a Macri en el 2018, ¿sí? Como le pasó a De la Rúa y Cavallo en el 2001, como le pasó antes a la dictadura militar. Ya esta experiencia la hemos vivido en otras circunstancias. Entonces, lo que ha creado es una ficción, un espejismo, que se está pagando con una confiscación extraordinaria. Tiene razón Cavallo, entonces, cuando él dice que hay un atraso cambiario. Yo lo viví en el gobierno que estuve, dijo, y no terminó bien. Y Milei le dijo impresentable después de que dijo eso. No, Cavallo está tratando de ofrecerle a Milei un rescate de su modelo. Le está ayudando públicamente. Está tratando de salvar, le está tirando un salvavidas. No lo agarró por ahora Milei, ¿no? Y le dice, armá $2. Un dólar comercial, un dólar financiero, para que esta situación, ¿no es cierto?, tenga algún tipo de salida, porque de lo contrario va a explotar. Y Milei y Caputo no quieren echar mano de esto porque temen que cualquier movimiento en el dólar desate una inflación y la población, con toda razón, diga, después que soportamos la caída del salario, después que soportamos la pérdida de puestos de trabajo y todo lo demás, ahora encima también hay inflación. También la inflación, ¿no es cierto? Y no quiere echar mano de eso. De todas maneras hay inflación. Aparte que sí, también, pero es como la única banderita que tienen para mostrar que pasa algo, ¿viste? O sea, es decir, una banderita, mirá, murió la inflación, ¿viste? Una banderita bastante mentirosa, claro. Porque en la ciudad de Buenos Aires en enero tuviste 3% de inflación. Y no es porque sea la ciudad de Buenos Aires. El índice que se calcula en la ciudad, por una serie de cuestiones estadísticas, es más fiel, más real que el que se calcula a nivel nacional. Y 3% de inflación es la que teníamos con Massa. No consiguieron nada. Tienen reservas negativas como las tenían hace un año. Volvimos al masismo. En cierto modo, digamos, hay varias cosas muy parecidas. Y lo que queda atrás es un ataque, como señalaba bien Violeta, de gran alcance contra los trabajadores. Ahora con suspensiones, despidos, cierres de empresas, retiros voluntarios, también con el propósito de cambiar planteles laborales que tienen conquista, que tienen convenio, que tienen estabilidad laboral, por precarizados que a lo mejor trabajan pagando monotributo. La última, ¿qué lectura haces de ficha limpia? Porque bueno, se habla del sector K, de una proscripción para con Cristina, el mileísmo habla del fin de la casta y las boludeces discursivas que enarbolan siempre. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué crees que pasó en ese sentido con esta media sanción? Dime de lo que te jactas y te diré de lo que adoleces. Toda esta casta de político con prontuario va a depurar el país con una ficha limpia, pero
Creo de todas maneras que la aprobación de ficha limpia está por verse. ¿Vos decís que no va a pasar al Senado? Dudo mucho de lo que pasa en el Senado. Por ahora sigue siendo un fuego de artificio. Exactamente, un fuego de artificio. Probablemente ingrese en un escenario de negociaciones con el kirchnerismo en torno de otras cuestiones, como el problema de la suspensión de las PASO. ¿Por qué? Porque un gobierno que se patinó 20.000 millones de dólares para defender una especulación de los fondos internacionales, también le tiene miedo a la ficha limpia. ¿Qué cree que te diga? Bueno, la palabra de Marcelo Ramal, y le damos un ratito a Viole para que cierre la charla como la ante anfitriona. Todo, Dan, invitarlos esta noche 20-30 horas, Santiago del Estero 971, para que participen fundamentalmente aquellos compañeros trabajadores que han escuchado esta charla, que han valorado los planteos políticos, y fundamentalmente también para aquellos que no, en el sentido que tienen posiciones divergentes. Ajá. Los que tienen una posición distinta también, que participen de la charla y vayamos a discutir, porque tenemos una batalla enfrente que nos coloca ante el desafío de tomar los problemas que estamos atravesando en nuestras propias manos, porque ha quedado claramente demostrado que no hay burocracia sindical que vaya a enfrentar la destrucción de los salarios, la destrucción de los puestos de trabajo, los despidos, ni mucho menos, porque están operando y están actuando junto con el gobierno. Acá la intergremial claramente, como lo ha hecho sistemáticamente, es responsable de la confiscación del salario de los estatales. Así que esta es una convocatoria para todos los trabajadores. Violeta Gil y Marcelo Ramal, dirigentes de Política Obrera, pasaron por el Murillo. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Pablito, dame un poquito de música, hagamos una pausa y ya venimos con más.